Gracias, qué privilegio estar con ustedes el día de hoy una vez más. Mi oración es que tú puedas conectar con tu Padre Celestial. Esa es la razón de ser de Betel Norte, que las personas puedan desarrollar una relación creciente con Jesucristo. Y esta serie me emociona mucho porque es una serie que nos va a ayudar, te puede ayudar a cumplir con ese propósito. Y en esta serie, nueva por cierto, una serie de 4 semanas que se llama Quiero Creer, pero es una serie dentro de la cual voy a hablar a un grupo creciente, y eso no me gusta mucho, pero un grupo creciente de personas que quieren creer, pero pues hay situaciones en su vida, en su historia de fe, que de alguna manera los ha puesto en una situación a que dejen de creer, no creen, ¿sí? O tienen una imagen distorsionada acerca de Dios, de quién es realmente Dios. Quizá personas así dicen, es que un líder me falló, un líder de la iglesia, o quizá dicen, una persona importante en mi vida, algo le sucedió, y yo le pedí a Dios, le pedí a Dios, le pedí a Dios, y no sucedió absolutamente nada. Así que estoy seguro que esta serie te va a ayudar muchísimo para que puedas afianzar tu fe en Jesucristo, en nuestro Padre Celestial. Esta serie, como te dije, es de 4 partes. La segunda parte, que va a ser la próxima semana, vamos a estar hablando acerca del Dios de escalofríos. Esa parte, esa versión de quiero creer, pero no siento absolutamente nada. La tercera, vamos a hablar acerca del Dios insensible, es decir, ¿qué acaso Dios no ve lo que sucede? Tantas personas en el mundo sufriendo y te preguntas ¿dónde está Dios? Y entonces rechazan a Dios personas que creen o abrazan esta imagen distorsionada de Dios. Pero como te dije, es una imagen equivocada. La cuarta, vamos a hablar acerca del Dios aguafiesta, ¿sí? Quiero creer, pero pues hay muchas reglas, la verdad, y no logro acomodarme realmente en quién es nuestro Padre Celestial. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que estoy seguro que te va a ayudar a cambiar lo que tú piensas de Dios. Mira, últimamente que he estado saliendo con mi esposa a algunas citas, restaurantes, llegamos y ya no es como antes que te entregaban una carta de manera física. Hay lugares que todavía la tienen también, pero hay un código QR ahí en alguna parte de la mesa o en algún elemento que está por ahí. Y entonces tú captas ese código QR y de repente, ¡pum!, aparece toda la carta, ¿sí? Y entonces tú comienzas a escoger lo que tú quieres de una manera muy cómoda. Luego de repente a veces estamos en casa, Caro y yo, viendo televisión y de repente hay muchas aplicaciones y entonces ves TV y aparecen muchos programas que están ya predeterminados. Tú los puedes ver a la hora que sea, el día que sea, en la condición que sea. En mi tiempo, y quizá a ti te pasa lo mismo, no era de la misma manera, porque para ver un programa de televisión que te gustaba, deportivo, de entretenimiento, lo que sea, tenías que sentarte pues a la hora exacta, ¿sí?, para poder ver ese programa, si no te lo perdías totalmente. Pero hoy en día a la carta podemos ver programas de televisión, series, deportes, etcétera. Y de repente a veces tenemos hambre, estamos en casa, no queremos salir y entonces igual tú llamas llamas por teléfono, alguna aplicación a la cual tú te metes y ¡pum!, en 20 minutos pues ya tienes lo que tú pediste también. Alguien toca la puerta y de una manera muy rápida. A veces quieres comprar algo, ropa, cosas electrodomésticas, lo que sea. Te metes a una página también, Amazon, y entonces pues haces la compra rápido. Ahí te aparecen muchas cosas, productos a la carta, y en un par de días, una semana quizá, tienes eso que tú compraste directamente en tu casa. Entonces lo que yo creo es que el día de hoy podemos tener todo como lo queremos y en el momento que lo queremos. Ahora, por vivir en una sociedad así, no digo que esté mal, pero por vivir en una sociedad así, trasladamos esa mentalidad de tener todo a la carta al valor de Dios o a la persona de Dios. Y entonces sucede que queremos un
Dios a la carta, solamente que Dios con minúsculas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tú oras y entonces oras, picas ciertos botones celestiales y entonces lo quiero así, Dios, lo quiero de esta manera y lo quiero en este momento además, ¿sí? Y esto no funciona, o esto más bien funciona hasta que ya no funciona. ¿Y a qué me refiero o a qué te refieres, Alfonso? Bueno, que en un momento te das cuenta que Dios no es así y entonces comienzas a dudar porque Dios no te da lo que tú quieres y en el momento que tú lo quieres. Y entonces comienzas a decir, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente le intereso yo a Dios? ¿Le interesan mis problemas a Dios? ¿Realmente Dios es bueno como las personas dicen? ¿Será que Dios no es todopoderoso como la Biblia dice? Y entonces queremos nuestro Dios a la carta, que responda cuando yo le pido algo y en el momento que yo lo necesito. Entonces tú de repente, no me dejarás mentir, oras por una persona que tú amas mucho para que sane y no sana esa persona, fallece y dices, ¿qué pasa con mi Dios a la carta? Oras para que tus padres no se divorcien y terminan divorciados, dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? De repente estás siendo fiel en las finanzas y tienes problemas económicos y oras para salir de ese bache económico y no sucede absolutamente nada. Te casas, quieres un bebé, has soñado con eso, pero no llega ese bebé y otros sí lo tienen, dices, ¿por qué yo sí, por qué yo no? ¿Qué pasa? Entonces, lo que sucede, escúchame bien, es que entramos en un dilema, ¿sí? En una situación donde decimos, ¿dónde está mi Dios a la carta? Que me responda lo que yo quiero en el momento que yo lo quiero, ¿sí? Cuando yo lo necesito. Pero déjame decirte algo, ese Dios no existe. Es una imagen equivocada, es una imagen distorsionada. Dios no es un Dios a la carta. Eso debe quedarte claro a ti. Ahora pasamos a lo siguiente y entonces nos damos cuenta que si lo ves de alguna manera a Dios así, con esa imagen distorsionada, entonces vas a tener no un problema, vas a tener varios problemas y me dirás, ¿y por qué, Alfonso? Bueno, porque Dios no existe para servirnos, que te quede claro, por favor, ¿sí? Dios no existe para servirnos, nosotros existimos para servirle a Él, a nuestro Padre Celestial. Y aquí hago una pausa, piénsalo bien, por favor, y esto que te voy a decir es la realidad, es la verdad, es realmente quien es Dios. Tú y yo no somos los protagonistas de la historia. Tú y yo no somos los principales actores de esta película, de esta historia. Él sí lo es. Él, Dios, no es una máquina dispensadora, oficial, celestial, donde tú puedes llegar y picar botones y pedir lo que tú quieras en el momento que quieras. No, Él no es el genio de la botella, de la lámpara que la frotas y aparece y le pides lo que quieres, los deseos que quieras y te los da el momento, ¿sí? Él no es un sugar daddy celestial, aunque suene feo, que te va a estar dando lo que tú quieras en el momento que tú quieras, ¿sí? Alfonso, entonces, si Dios no hace lo que yo quiero, lo que me pasa es que se me dificulta creer en Él. Entonces, ¿sabes qué pasa? Si a ti, escúchame bien, se te está dificultando creer en Dios, entonces estás tratando en tu vida con una imagen equivocada, con una imagen distorsionada de Dios. Dios no es así. Dios, lo que es en realidad Dios, déjame decirte quién es. Dios es el creador de todas las cosas, es tu creador. Nosotros somos las criaturas. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro con el cual Él va formando nuestra vida, nos está moldeando todos los días y todos los días lo hace. Él no se moldea a nosotros, nosotros debemos moldearnos a Él. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Esa es la realidad acerca de Dios. Así que esto haré. Te voy a dar 3 reflexiones, 3 verdades que nos van a ayudar a conocer en realidad quién es Dios. Vamos a entender realmente quién es Él. Son sencillas estas verdades, apúntalas por favor. Te prometo que si las abrazas, tu vida va a comenzar a verse de una manera totalmente diferente. Así que para que salgas de ese grupo creciente de personas que quieren creer, y que tienen una imagen distorsionada de Dios, la primera cosa, la primera reflexión, la primera verdad es:
el corazón de Dios siempre es amoroso. Abraza ese principio. El corazón de Dios siempre es amoroso. ¿Cuándo? Siempre, 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 siempre. Él es un padre para nosotros. Imagínate tú como padre, si es que tienes esa oportunidad, esa dicha, ese regalo de Dios. Si tú eres un hijo, una hija, lo entenderás también. Pero nunca, tú y yo como padres, escúchame bien, nunca hay un momento en el que no ames a tus hijos. Hay veces, seguramente te pasa, en las que no haces lo que tus hijos quieren, pero de una manera constante amamos a nuestros hijos. Sí, yo sé, a veces no nos caen bien nuestros hijos, a veces queremos matarlos, ahorcarlos por la manera que reaccionan y se comportan, pero los amamos. Yo soy padre y los amo siempre a mis hijos, pero no hago lo que quieren siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo más que ellos, veo más adelante. Muchas veces mis hijos de chicos, y hoy todavía a veces, papi o papá, yo quiero esto, ayúdame con esto, sí, pero a veces yo veo más allá, ¿sí? Y no hice ni hago siempre lo que ellos quieren. ¿Por qué, Alfonso? Porque la verdad es que sé que a largo plazo no les conviene. Y yo quiero que aprendan un principio, y el principio que quiero que aprendan es este. En lugar de hacer algo por ti, prefiero desarrollar algo en ti. Y así es nuestro Padre Celestial. No es un Dios a la carta, es un Padre que nos ama siempre, 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 siempre. Pero Él ve el cuadro grande, Él ve el cuadro completo, no uno momentáneo, no uno inmediato. Y a veces Él prefiere desarrollar algo en nosotros. Quiero que vayamos a este texto en Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Quizá tú lees este texto y dices, a ver, ¿cómo la espada, la desnudez? Vamos a trasladar este texto a nuestro lenguaje contemporáneo al día de hoy, y quizá pudiera decir de la siguiente manera: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Problemas financieros? ¿Desempleo? ¿Cáncer? ¿Problemas relacionales? ¿Depresión? Así que esto es extraordinario, la verdad. Y vamos hacia adelante a lo que sigue ahora, porque de alguna manera el texto continúa y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que no hay nada que haga que Dios no te ame. Esto es extraordinario, la verdad. Y Él nos comprueba ese amor. ¿De qué manera, Alfonso, nos comprueba ese amor? Pues mira, nos lo comprueba no al hacer lo que pidamos, ¿sí? No, eso no dice la Escritura, sino en que siendo aún pecadores tú y yo, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Esa es la manera que la comprueba. Y además ese amor de Dios para nosotros es eterno. Que te dé o no lo que tú le pides no es una señal del amor de Dios. Ese Dios a la carta no existe. Vamos a la segunda verdad. La segunda verdad es: los caminos de Dios siempre son más altos. Mira, tantas cosas suceden en el mundo y te preguntas, quizá a mí me han preguntado, ¿y por qué pasan tantas cosas, Alfonso? ¿Por qué pasa lo otro y esto otro? Yo les digo, mira, muchas veces no sé la verdad, porque sus caminos son más altos que nosotros, y pensar que un ser humano pudiera entender todo lo que pasa, pues es una equivocación total, completa, ¿sí? No puedo realmente explicar por qué un niño, pues de alguna manera nace con una deformidad. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? O por qué alguna persona muere en la plenitud de su vida y las personas reaccionan y dicen, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué nació así mi hijo? ¿Por qué este desastre natural? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, hay cosas inexplicables para el ser humano. Sin embargo, esto es lo que sí sé. Acompáñame conmigo a este texto, ¿sí? Porque mis pensamientos son más altos que los de ustedes.
O dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirmó el Señor, dice. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios ve, Dios sabe y Dios entiende todo. Y mira, tú y yo queremos comprender todo eso en un marco de ¿cuántos años? 70, 60, 80 años. Pero lo que debes saber es que su corazón siempre es amoroso, que lo que quieres al momento no es lo que realmente te conviene. No lo ves, ¿sí? Pero Dios sí lo ve. Él sabe lo que te conviene y Él sabe lo que no te conviene también. Y entonces cuando pasas por una situación que no tienes lo que quieres al momento, dices, ¿dónde está mi Dios a la carta? ¿Por qué Dios no me da lo que quiero? Sí, yo quiero ese muchacho, yo quiero ese joven, yo quiero esa persona. Y mira, la verdad, Dios está ya diciéndote, hija mía, por favor, estás eligiendo un Casio, cuando yo tengo un Rolex para ti, sí. Y entonces no vemos detrás de la cortina, no vemos detrás de lo que Dios tiene para nosotros. Él lo ve todo. Él es amor siempre y todos sus caminos siempre son más altos que los tuyos y los míos. Y de repente al tiempo le dices, hey Dios, gracias por no darme eso que quería en el momento. Gracias por no darme ese joven, esa joven en ese momento, ¿sí? Y entonces eso sucede con nuestra vida, de tal manera que no podemos imaginar nuestra vida sin Él. Y ahí estás tú, picando los botones, pidiéndole a Dios, y no pasa nada, y años después ves lo que Dios tenía, y es tan alto, es tan diferente, no lo puedes explicar, lo único que tienes que hacer es creer. Y antes de pasar al tercer punto, quiero por favor que escuches esta canción, quiero que escuches, es increíble esta canción porque tiene una frase que se va a quedar, estoy seguro, en tu pensamiento para que gobierne cada uno de tus pensamientos. Cuando no veo el mañana, cuando la fuerza se acaba, cuando no puedo verte a ti, cuando el plan no ha funcionado y la enfermedad ha llegado, cuando no puedo sentirte en mí. Cuando no veo esperanza, cuando los sueños no avanzan, cuando mis rodillas claman por ti, cuando pienso que no puedo, porque no es fácil levantarme, y solo pienso si estuvieras aquí.
que tú conmigo estarías, aunque a mi lado todos puedan huir. Oh, recuérdame que es más grande tu amor y tu misericordia, y solo pienso que ahora vivo por ti. Oh, creeré en ti. Creeré en ti. Oh, eres mi confianza en medio del dolor. Eres mi refugio, eres mi canción. Creeré en ti. Eres más de lo que pude merecer. Eres el que nunca me deja caer. Creeré en ti. Oh, eres mi confianza. Eres mi refugio. Creeré en ti. Eres mi confianza. Eres mi refugio. Creeré en ti. Oh, creeré en ti. Muy bien, vayamos a la verdad número 3. La presencia de Dios siempre es suficiente. Si tú eres un seguidor de Jesús solo de nombre, déjame decirte que hay algo más que Dios tiene para ti. Búscalo de todo corazón. Busca más de Él. Busca su presencia, porque ¿sabes qué? Su presencia está contigo en todo momento. No te preocupes por lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque Él siempre está contigo. Mira, un personaje de la Biblia, David, ya siendo un adulto joven, él estaba preguntando mucho a Dios y por qué, y por qué, y por qué. Pero algo en David es que él nunca dejó de creer. Y entonces David estaría hablando con Dios: hey Dios, yo te pido cosas, no me contestas en la forma que yo quiero, que yo te pido. Yo sé que no eres mi Dios a la carta, pero también sé que estás conmigo, ¿sí? Y un día David escribió entonces eso que estaba pasando en él, estas palabras, no porque alguien falleció, sino porque de alguna manera David entendió que la presencia de Dios siempre estaba con él. Quiero que me acompañes, por favor, a este salmo, es extraordinario. Dice: aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Dice, Él está a mi lado. No es un Dios a la carta, es amor siempre. Sus caminos siempre son más altos que nosotros, y su presencia siempre está con nosotros. El mismo Dios que es bueno en la cima de la montaña, es bueno en el valle. Cuando estamos pasando por situaciones complicadas, ¿sí? Más palpable, escúchame bien, cuando estamos pasando por dificultades en la cima de la montaña, es más fácil olvidarnos de Dios. Pero en el valle es que de alguna manera sé que lo necesito. Y entonces eso hace diferente la situación, porque a veces me encuentro en alguna situación, en alguna circunstancia crucial de mi vida, quizá picando esos botones para que Dios cumpla las cosas como yo quiera, en el momento que yo quiera, diciendo: hey Dios, eres mi Dios a la carta, así que ándale, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero de repente su presencia viene en forma real a nuestra vida, y entonces nos abraza Dios y nos muestra y nos hace saber que más que un milagro en nuestra vida, lo que necesitamos es entender que Él está con nosotros todo el tiempo.
y que además Él quiere lo mejor para ti. Así que lo único que tú y yo necesitamos hacer es creer. Y cuando eso sucede, nos damos cuenta que lo único que necesitamos es a Dios y su presencia. Hasta que tú llegues al punto, escúchame bien, de darte cuenta de que Él es lo único que tú tienes, entonces puedes llegar a entender que Él es lo único que tú necesitas. Quizá no vas a entender algunas o muchas cosas, pero algún día verás detrás de esa cortina y dirás, wow, o sea, Dios tenía algo extraordinario para mi vida. Era mucho mejor lo que Él tenía que lo que yo quería en el momento, y su presencia además es todo lo que yo realmente necesito para poder seguir adelante. Si tú estás pasando, escúchame bien, por un momento donde tú quieres manipular a Dios, donde tú quieres chantajear a Dios, voy a creer, Dios, si tú haces esto, lo otro, acuérdate por favor que Dios no es un Dios a la carta. Esa es una imagen distorsionada, esa es una imagen equivocada. Él no es un títere a favor de la humanidad. Tú no puedes pasarte la vida picando botones y pensando que Él va a aparecer. Tú no puedes pasarte la vida frotando la lámpara y pensar que Él va a aparecer a cumplir todos tus deseos. Pero lo que sí puedes saber este día es que Dios te ama cuando siempre. No hay nada que tú puedas hacer que te separe del amor de Dios. Lo que debes saber también es que sus caminos son más altos siempre que los tuyos. Habrá cosas que no vas a entender, pero un día aquí o en el cielo lo vas a comprender y entender enteramente, ¿sí? Y lo que debes saber también es que su presencia está contigo siempre, 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 y eso es todo lo que necesitas. Así que yo te voy a guiar ahora en una oración de entrega, ¿sí? Donde me gustaría que tú digas, voy a creer, Alfonso, a pesar de lo que pase. Te guío en esa oración. Gracias, Padre, hoy me acerco a ti. Dilo con tus propias palabras, o si quieres usar estas, es una guía nada más. Pero dile, hoy me acerco a ti, te quiero conocer como realmente eres. Te acepto como mi Padre Celestial, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Él es la prueba de tu amor y hoy, dile, tomo la decisión de descartar de mi vida, de mis pensamientos, a ese Dios a la carta y te abrazo a ti como realmente eres. Qué bueno que estuviste con nosotros, nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.